No salió bien esa foto. Vamos a colocarla de este lado. Bueno, muy buenos días. Aquí anoto buenos días. Muy buenos días, tengamos todos. Estoy aquí enviando la evidencia, teoría del negocio. Vamos a anotarle así solamente. Buenos días, ya, teoría del negocio. Hay un profesor que colocó algo. ¿Qué pasaría? Bueno. Bien, está bastante denso el material, eso les quiero... Buenos días a todos. Hoy estamos en la 12. Hoy, gracias a Dios, hemos avanzado bastante en todos los aspectos, ¿no? Hay que darle gracias a Dios que estamos avanzando en todos los aspectos de nuestras vidas. Y hoy 9 de marzo, vamos a pisar pues esa parte, este paso, para que el lunes y martes hagamos un ejercicio académico que se llama examen, ¿sí? Para que tomemos esa calificación. La plataforma, si ya se dieron cuenta, está diseñada. Ustedes saben que para no llenarlos, saturarlos de tanto conocimiento, el material que yo les doy el día a día, yo trato de colocárselo después, ¿sí? Pero sin embargo, yo me he anticipado al material de hoy, inclusive de mañana. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso, hermosísimo, y les compartí un link de un trabajo exquisito para deleitar, para ustedes que están estudiando leyes, que le encantan sus temas de leyes. A quien no le van a encantar los temas de medicina, ni de ingeniería. Le van a encantar son los temas de ley, contenido jurídico. Unas estudiantes de la Universidad Pontificia Javeriana, yo sé que muchos aquí saben de qué voy a hablar porque ya vieron la plataforma. Unas estudiantes de la Universidad Pontificia Javeriana hicieron un trabajo de grado espectacular. Espectacular para optar. Ustedes saben que allá es Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Es una universidad vieja. Es una de las universidades más tradicionales que tenemos en Colombia. Junto con la de Manizales, ¿no? Yo la conocí, la Universidad de Manizales, muy linda por fuera. Yo les recomiendo que la vean. Yo les recomiendo porque ustedes ahí van a ver claramente ese discernimiento entre la capacidad absoluta y la relativa. Ustedes saben que, como estamos viendo teoría, aquí se les da un tópico de cada cosa. Por ejemplo, incluso hoy vamos a tocar así, incluso yo les voy a dar el artículo, el tema de los negocios, el tema de la oferta, que se da no tanto en tema civil, sino en tema comercial. Porque ustedes saben que ustedes estaban bastante inquietos con el tema de lo penal, ¿no? De lo penal en este tema de lo civil. ¿Qué más penalidad es para el ser humano que si quiere ser tráfuga? Es que no hay otra palabra. Si quiere ser tráfuga, como esos seres de ayer, tráfugas, que tomaron a Bogotá, centros comerciales. Nuestros medios de transporte son de nosotros, Dios. Nosotros estamos pagando impuestos. Con tanta cosa que se vio, eso como le duele a uno. Entonces, esa mala fe. Una cosa es hablar por lo que se ha logrado y lo que no se ha logrado, pero eso no es menester para asumir una actitud tráfuga, delincuencial, desmesurada, como la que se asumió ayer en nuestra capital de Colombia. Quedaron esas calles, esas paredes, qué cosa impresionante. Ya uno va a llevar un ser querido a la Plaza Bolívar, ya uno tiene que buscar un pedacito
para poderle tomar la foto, para que no salgan esos escritos horribles. Qué lamentable. Bueno, entonces estas personas tráfugas, que esas acciones que nosotros vimos hasta ayer, que por mi parte ya es capítulo cerrado, pero ustedes lo tienen abierto porque están construyendo sus cuestionarios y tienen que volverlo a estudiar. El lunes en la mañana lo vamos a sacar a colación de nuevo. Devolver las cosas al estado como son. Entonces, hoy nosotros vamos a continuar con el tema de la capacidad. Entonces, esa lectura, esa tesis, ese es un trabajo hermoso. También tienen ese link ahí subido para que ustedes lo lean. Léanlo. Es muy hermoso. Y con eso ellos optaron y ellas se graduaron. Ahí les traje esa situación. Yo, antes de que tomemos el tema, porque esto de por sí toma parte del tema, yo me tomé el atrevimiento acá de imprimir esa tabla de contenido de ese trabajo tan exquisito. Habla sobre el concepto de la capacidad, que yo les he hablado a ustedes de eso hoy, y hoy les voy a hablar enfáticamente, inclusive les voy a hacer un concepto de la capacidad desde la perspectiva de nuestro decreto 410 del 71, Código de Comercio. Mire cómo fue de importante ese año, porque nuestro decreto también, que eso fueron decretos legislativos, de nuestro estatuto, también fue en el año 1971. Yo siempre he avalado el gobierno, ese equipo de gobierno que tuvo Misael Pastrana Borrero. Ustedes cada vez que se dan cuenta de normas, y sobre todo nuestro estatuto, que es el único que tenemos, que no está vivo todo ni está muerto totalmente, fue durante ese gobierno. A mi modo de ver, él tuvo un buen equipo de gobierno, ¿no? Pero un buen equipo de gobierno. Y mire que su hijo lo continúa en ese sentido para dedicarse al comportamiento nuestro y a darle sin interesar que hayan hecho ellos, porque ese no es el tema. Nosotros aquí, yo en mi calidad de docente y con la especialización que yo tengo, a mí, yo lo hago. Yo rescato las cosas buenas de nuestros exgobernantes y de nuestros gobernantes. A mí no me interesa el color político de ellos. Yo puedo decir algo bueno de Navarro Wolf, de Petro, del doctor Álvaro Uribe, del doctor Misael Pastrana, del doctor Álvaro Gómez Hurtado, del doctor Horacio Serpa, anyway. Porque todos han hecho cosas buenas desde su puesto de gobierno, desde su puesto legislativo. ¿Y por qué tocó otros que no hicieron sino de dejarnos en ese estado de polución en que estamos sumergidos en Bogotá, y que en el momento fue una panacea, y en el momento los expertos en políticas públicas lo dijeron? Esto no es ni siquiera una panacea, me refiero al Transmilenio. Mire cómo estamos, que nosotros, para que tuviéramos 3 metros en Bogotá, aéreo, subterráneo y terrestre. Vea, el contenido de ese trabajo, que yo se los recomiendo que lo lean, habla sobre la ley que le da la capacidad, habla sobre la capacidad de las personas en condiciones de discapacidad, que es la 1306. Ellos hicieron una evolución de ese artículo 1504 del Código Civil, que es de la capacidad, que eso lo vamos a tocar hoy. Hablan de la capacidad jurídica, que también se las voy a tocar hoy. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Qué lindo. Yo pienso que ustedes tienen aquí una revista bonita. Hablemoslo de revista. Los incapaces absolutos, los niños. ¿Qué son los niños? ¿Impúberes o no impúberes? Los discapaces mentales absolutos, que son dementes. Los sordomudos, que no pueden darse a entender. Los incapaces. Los adolescentes menores, ¿cómo se ven? Las discapacidades relativas, los disipadores, ¿cómo los vemos? Hay muchos padres de familia que dilapidaron
y siguen haciéndolo con el patrimonio de sus hijos. Una esposa o un esposo que ve eso de su cónyuge tiene que ponerle coto al asunto, buscar un abogado para declarar su interdicción. Yo conocí de cerca un caso de una amiga mía cuando estudiamos que el papá, literalmente hablando, dilapidó la fortuna de la familia. Y eso se ve, eso es porque yo lo vi, eso se ve Doctora, qué constantemente. pena. ¿Me permite una Sí, interrupción? claro, Qué pena con usted. claro, don Uriel. Doctora, es que quería hacer una acotación con respecto de la interdicción. La interdicción, hay una norma nueva que todavía inclusive no está en conocimiento de la jurisprudencia en general con respecto a la interdicción. Ya la interdicción como tal es para casos muy específicos, Muy específico. porque ahora se llama es el apoyo, ¿no? Así es. Sí, Ahora, tiene ahora es razón. el apoyo. Sí, sí, Pues la don Uriel. persona incapaz ya no se considera incapaz desde que pueda decidir. Y es Qué muy pena, doctora, delicado. interrumpirla. Sí, sí, no, don Uriel, es que a eso vamos. A eso vamos, estamos tocando todo ese contexto, todo ese espectro normativo. A eso vamos porque inclusive usted no puede decir sordomudo, discapacitado, no. Eso tiene mucho cuidado. Eso se trata con mucho cuidado. Incluso uno ve esos diplomados que hace el Ministerio de Justicia y del Derecho. Ellos lo invitan a uno mucho, pero imagínense con estos tiempos que le sobran a uno. Pero he asistido a varios, y virtuales y diplomados. Hay que tener mucho cuidado de enano. Disculpen esa peyorativa, si en algún lugar de su familia hay una persona, no se puede hablar así en esos términos. No, por respeto. Tiene toda la razón, don Uriel. Bueno, listo. Para los estudiantes, entonces quería hacerles esa acotación de ese gran contenido bonito que se los traigo a ustedes, ahí los tienen. Se los prometí, ahí les estoy cumpliendo en esta oportunidad de la Universidad Pontificia Javeriana. ¿Listo? Es la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas. ¿Listo? Bueno, pues, para las personas que están tomando apunte, vamos a empezar con 1502. La capacidad legal de una persona, ¿en qué consiste? Según el 1502, la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra. Yo les saqué pedazo de la jurisprudencia de la doctrina, sí, porque es material, bastante material. Entonces vamos a continuar. Lo que haya menester, sea menester explicarlo, explicamos. ¿Listo? Para que avancemos. Seguimos con el siguiente, el 1503. Profe, discúlpame, ¿puedes repetir el 1502? Consiste en... Poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra persona. Así, no más. Entre comillitas, no hay más, no amerita para más nada. Así está. Eso no tiene explicación. El 1503 te dice que en Colombia se adquiere, ¿cuándo se adquiere la mayoría de edad? Entonces, el 1503, la capacidad legal se adquiere al cumplir la mayoría de edad. Y ayer tocamos ese puntico. Al cumplir la mayoría de edad. Entonces, esto llega a determinar la capacidad como una presunción legal en todas las personas mayores de edad, tal cual como el artículo lo dice. Entonces, el 1503 determina la capacidad como una presunción legal en todas las personas mayores de edad. Presunción legal en todas las personas mayores de edad. Por el contrario, la incapacidad no es una presunción. La incapacidad no es una presunción. ¿Por qué?
se debe probar. La incapacidad no es una presunción, pues esta se debe probar. Bien. Bueno, sí, profe, eso está bonito, lo comprendemos. Pero háblenos un poquito de la presunción jurídica. Ahí es otro asunto, lo que nos ocupa, la capacidad jurídica. Y la capacidad jurídica se refiere a la aptitud, con P, se refiere a la aptitud, AP, de una persona o una empresa para ser titular de derechos y obligaciones. Ojo, de una persona o empresa, en esa parte de empresa. Ustedes saben y lo van a ver en sociedades comercial, títulos, valores, todo esto que hemos estado hablando y seguiremos hablando, sobre todo hasta el viernes. Voy a procurar traer mucho material, porque lo da el contenido. Hay una materia donde ustedes van a ver las ficciones legales, las empresas, por disposición de ley. Y ella se representa por alguien, un ser humano, porque ellas son equipos, son creadas por la ley, pero ellas necesitan ser representadas. Y el patrimonio de esa sociedad es totalmente independiente. No es el tema, ¿no? Pero les comento allí, porque eso lo van a ver ustedes en la materia. Hoy les voy a dar un poquitico de eso ahí, les voy a dejar el artículo, lo mismo que del penal del dolo. El patrimonio de la sociedad es total y es distinto del patrimonio del que lo va a representar. Ya. Para que vayan ustedes haciendo una apertura al asunto. Entonces, fíjense, la capacidad jurídica se refiere a eso, se refiere a esa actitud de una persona o una empresa para ser titular de derechos y obligaciones, de ejercer o exigir con X, exigir y con G, no con J, de ejercer o exigir de las personas y de las empresas contraer, de ejercer o exigir los primeros y contraer los segundos. Ahí se los expliqué. Ya sea en forma personal y comparecer a juicio. De manera personal y comparecer a juicio. Ustedes saben de eso bastante porque ven muchas películas de acción, sobre todo películas anglosajonas y muchos programas de Discovery y muchos programas de investigaciones penales, criminalísticas, que por cierto aquí tenemos una especialización en penal y criminalística, aquí en esta institución. Que si la persona es abogado y abogada, puede representarse por sí misma. La Constitución misma le da esa pauta. Y eso lo ve uno mucho en películas, en estos temas de investigaciones en el mundo de la criminología, para ser más claro. Entonces, sigamos en ese orden tomado de la mano del Código Civil. La capacidad de goce. La capacidad de goce la tienen todas las personas que son titulares de derechos subjetivos. Todos. Todos. Y se adquiere al nacer. Y se adquiere al nacer. Punto. Disculpa, profe, ¿me puedes repetir? La capacidad de goce la tenemos todos, todas las personas en Colombia.
que somos titulares de derechos subjetivos, y las adquirimos al nacer. Ya yo les expliqué qué es derecho subjetivo, qué es derecho objetivo, qué es esa facultad, y yo todo eso ya se los expliqué. No podemos estar retrocediendo. Yo con relación a esto quiero hacer un círculo. No es mi tema, pero yo les quiero hacer un circulito allí. Cuando ustedes vean civil personas, esto de que se adquiera al nacer, ustedes no se imaginan lo importante que es, aunque un nene, una nena, respire un instante siquiera por la titularidad. Técnicamente, en laboratorio hay un examen, no vamos a decirlo, un ejercicio, vamos a decir un ejercicio de laboratorio, dosimasia con el pulmón del ser humano. Porque cuando se es persona con un instante siquiera, pero ¿por qué le da el derecho civil en Colombia tanta relevancia a eso? Por la sucesión, por la transmisión de los derechos. Porque cuando un ser muere, por sécula seculorum, la titularidad de lo que él o ella deja tiene que ir a formar parte del patrimonio de otra persona, porque eso es competencia de familia y de Estado, por derechos que hay que gozar, usufructuar, que tienen que estar en el patrimonio de uno, y porque esos bienes le pagan un impuesto al Estado. Así de sencillo. Véanlo desde esa perspectiva. Entonces, la capacidad de goce, todas la tenemos y la adquirimos al nacer. En civil, personas le van a enseñar eso. Con un instante siquiera que respire ese bebé. Por eso cuando no le dan una nalgada, como dicen los abuelos y abuelas, ¿qué pasó? Que no respiró, porque es que eso es un segundo que le deje de entrar el oxígeno a un recién nacido, eso es delicado. Entonces, el nene nace, tiene que, el certificado de función allí, hay familias enteras, cuasi enteras, pero excúsenme, que han muerto en un accidente y les queda un solo, y qué tal que es un bebecito, hasta la que le dio la luz, él nace y los demás todo. Todo ese acervo patrimonial va a caer en cabeza de él, en su titularidad. Ahí les dije eso, les expliqué ese ejemplo claro, el ejemplo de la dosimasia, que el pulmón, en aquellos tiempos, cuando a mí me enseñaron eso, como fue en la costa, en Barranquilla, el profesor habló de una ponchera de aluminio, ¿no? Hoy en día, pues ya se hablan de otras cosas, ya usted no habla de las famosas cuestiones, todo cambia, ¿no? Ya prácticamente ya uno tiene lavador, cuestiones electrónicas, ¿no? De electricidad y esas cosas. Pero fíjense ustedes, en laboratorios toman un pulmón, por ejemplo, las personas que toman medicina, que estudia medicina. Es muy normal que usted vaya a la casa de un estudiante de medicina, entra al baño y de repente encuentra ahí parte de un antebrazo, una parte de un ser humano, porque los que estudian medicina le estudian con partes del cuerpo, y para enseñarles el tema de la autopsia, necrosis y todas esas cosas. Entonces, en el caso del derecho, ese tema es propio en universidades, por ejemplo, Italia, ¿no? Aquí ya sabemos nosotros que ese pulmón lo colocan en vamos a hablar entonces no de batea o de ponchera, sino en un recipiente con agua. Y si él, nada que ver, se quede arriba, no sobrevivió ni un instante siquiera. Eso se lo van a dar ustedes en civil. Bueno, entonces, y entonces ahora dice, sí, profe, y estamos habidos de saber, y la capacidad de ejercicio,
es aquella que cuando ya tú, hoy todo el que cumplió 18 años en Colombia adquirió la capacidad de ejercicio, así de sencillo. Pare de contar, porque su capacidad de goce la obtuvo al nacer. Entonces la capacidad de ejercicio es aquella que se adquiere a los 18 años de edad. Que como les comentaba, en el día de ayer, eso lo recordaron muchos. Yo también lo recordé, lo compartí con ustedes desde la semana pasada, sin tener en consideración este día de ayer. Fíjense que lo recordamos. Nosotros las mujeres en Colombia adquirimos el derecho, que es un derecho, votar, de elegir y de ser elegidas, de elegir y de ser elegidos. En aquel tiempo fue a los 21, 3 años más. Hay muchas personas en Colombia que quieren que sean 16, otros quieren que sean 14, por el tema de la responsabilidad, porque ya desde hace ratico estamos viendo personas menores de edad cometiendo atroces crímenes. Por ejemplo, el atroz crimen que se cometió con Rodrigo Lara Bonilla en los años 80. Que eso estremeció los cimientos. A nosotros nos estremeció en aquel tiempo. Allá en Barranquilla sonaban los pitos, las sirenas de la vía 40 en las universidades, todo el mundo con radiecito, porque en ese tiempo no habían celulares, ni nadie tenía la idea que eso venía, que iba a estar en un tiempo, por allá 10 años, porque en el 94 ya estaban los celulares. Y recuerdo tanto mi profesor Jaime Mastrodomenico de la clase de, no de matemáticas, y dijo, muchachos, todavía con el pelo blanco de tanto escribir en el tablero, estadística. Han matado el ministro de Justicia. Eso estremecía, eran otros tiempos. Y no tanto, porque fíjense cuánto hace que mataron a Rodrigo Lara Bonilla. A uno le parece eso terrible. Por ejemplo, incluso estremeció mucho cuando le quitaron la vida. Eso estremeció los cimientos en Colombia de las juventudes y sobre todo de los estudiantes de leyes. El magnicidio del doctor Galán. Eso le dolió a uno, créame que sí, y no es película, es verdad. Eso nos dolió a las personas que estábamos estudiando leyes. Lo de este Bonilla fue cuando yo estaba estudiando administración de empresas. Eso les cuento, esto de la aumento o rebaja de la edad para adquirir la capacidad de ejercicio, se los dejo a su discrecionalidad. Si de verdad es cierto que en Colombia, así como hay muchos jóvenes, hombres y mujeres que han cometido atroces crímenes, incluso desde los 80, ¿no? Y antes. Y fíjense, ahorita el lunes que yo les compartí, esta semana que desvertebraron una red de delincuencial en Bogotá, niños y niñas. ¿Y de dónde viene el problema? Del núcleo fundamental de la sociedad, los papás. De los papás, porque ahí delinquía todo el mundo en esa red que se debe. Entonces la idea es que en Colombia se está considerando inclusive, porque eso es una propuesta que está ahí en la mesa, que por qué no los jóvenes, por qué no se baja la capacidad de ejercicio, no a los 18, sino al menos a los 16. Ahí les dejo esa inquietud. A ver, entonces hay una cuestión que dice el 1504. Toda persona es legalmente capaz, excepto, esta palabra de excepción es del abogado y de la abogada, esos son bobadas, buscando siempre algo, ¿verdad? Para incluir, para excluir, para dar o no dar la tutela de algo. Entonces, toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Así de sencillo.
excepto aquellas que la ley declara incapaces. Entonces dice el artículo 1504, incapacidad absoluta, 503, doctora. incapacidad relativa, dice el artículo. Disculpe, ¿alguien iba a hablar? Qué pena. Es el 1503, profe. Vamos para el de la incapacidad absoluta y relativa. Sí, ese es el 1504. Y son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito. Entonces, ¿cuáles son los incapaces relativos? La ley establece dos tipos de incapacidades: absolutas se me apagó aquí la cuestión donde no era, qué pena. La ley establece dos tipos de incapacidades: las absolutas y las relativas. Las principales diferencias entre estoy hablando así porque sé que hay muchos que están tomando apunte. La principal diferencia entre la incapacidad absoluta y relativa radica en que los incapaces, absolutos, necesitan un representante para participar en sus derechos. No le busquen más pelucitas al gato de las que tiene. Los incapaces absolutos necesitan un representante para participar en sus derechos. Profesora, disculpe. Dime, Janet. Con relación a ese tema, ahí también en ese artículo cabría, digamos, la discapacidad cuando ya una persona de tercera edad empieza a sufrir de Alzheimer o algo así. ¿Podría ser, profe? ¿O Vamos eso va más avanzando adelante? allí, vamos avanzando. Ah, Porque ok, profe. estoy leyendo exactamente como dice el artículo, vamos avanzando. Aquí adelantico lo Listo, tengo, profe. tranquila, no te preocupes. Ah, ok, gracias, profe. No te preocupes. Incluso por eso te comento, para que leas ese proyecto de grado de la Universidad Pontificia. Ese proyecto de grado es que es un trabajo muy bonito. Tú sabes lo que es hacer un proyecto de grado, porque es que ese no, a ver, allá son 5 años, 10 semestres, es una universidad tradicional, donde donde ellos tienen que estudiar 5 años, es por semestre, tienen sus vacaciones, cosas que nosotros acá no tenemos, tienen sus etapas de parciales. Eso es lindo, estudiar, mira, todo en la vida tiene su momento. Tienen sus momentos para parciales, tienen momentos para sus supletorios, tienen momentos para sus habilitaciones, sobre todo en los cierres, a mitad de año y a final de año. Significa que si una persona no se siente bien para un examen, entonces lo hace a través de un supletorio. Y al final, por ejemplo, cuando la persona pierde, le toca la materia, porque hay personas que pueden perder por una u otra circunstancia, hace la habilitación. Entonces, aparte de eso, ellos hacen sus cuestionarios. Yo te invito a que alguna vez vayan ustedes, cualquiera de las universidades de Bogotá, a cualquiera, a la Católica. Tenemos cerquita aquí tenemos a la Javeriana, tenemos a la Cooperativa, tenemos la Católica, tenemos la del Rosario, y analicen los alrededores, los sites de los alrededores de la universidad para épocas de fin de año para ver qué es lo que van a encontrar. Venden cuestionarios para los preparatorios. Ellos hacen muchos cuestionarios. Por eso yo le digo, el cuestionario es una herramienta muy bonita, porque lo que tú construyes ahora, lo que ustedes, qué bonito que hayas intervenido, Yané, lo que ustedes están
resumiendo, llevando un cuestionario de todos estos conceptos que hemos traído acá desde todas las perspectivas, desde la antigüedad, desde la doctrina, desde la jurisprudencia, desde lo constitucional, legal. Aquí no hemos soslayado nada, ni nada va a quedar por soslayo. Todo eso, a la vuelta de que se concluya este módulo o que ustedes concluyan su carrera, Dios gracias, que así va a ser, que se gradúen, ese cuestionario, si fuera una universidad tradicional, tendría más validez que, ¿por qué? Porque en un preparatorio, todo lo que cambia, todo lo que varía, todo lo que se modifica, entra. ¿Vale? A ver, un ejemplo. Por ejemplo, en el caso mío, yo estudié bajo el régimen del 86 porque yo empecé a estudiar en el 88. Y yo estudié académicamente hasta el año diciembre del 1993. Significó para mí tener que estudiar las dos constituciones. La del 86 y la del 91. Entonces, ¿qué te digo? Mira, no hay cosa mejor que hacer cuestionarios. Yo les dejo sinceramente, con todo mi corazón, les dejo esa gran cliché, esa gran sugerencia. Háganlo, háganlo. Aunque el profe no se lo pide, no se lo solicite, háganlo. Reúnanse por grupo o díganselo. Eso le da un chance a él para que les haga sus exámenes. Háganle. Y nada de respuesta selectiva, sino así. ¿Qué son los incapaces absolutos? Por supuesto, como yo no doy derecho comparado desde un principio, entonces tienen que hacer el énfasis, ¿no? En Colombia, ¿quiénes son los incapaces absolutos? En Colombia, ¿quiénes son los incapaces relativos? Entonces, los incapaces absolutos necesitan de un representante para participar en su derecho. Esa es la diferencia, mientras que los incapaces relativos requieren de un representante o. Ese es un o. Eso se da en lógica jurídica. O i. O es I o es O. Aquí es O, o permiso del representante, que en su caso podría ser su padre, su madre, o bajo la tutela de con quien él esté, o puede ser una persona en derecho, formada en derecho. Ahora, otra cosa importante, que esta disposición establece que serán incapaces absolutos los impúberes, los dementes, los sordomudos, que no pueden darse a entender. Eso está claro, vuelvo y lo reitero. Mientras los incapaces relativos son los menores adultos y los prodigios o disipadores. Ojo con eso. Los disipadores. Ojo con esos papás que se van los fines de semana y a gastarse parte de lo que no se han ganado aún. Porque esa es otra cosa, en el juego y en la bebida, fían lo que no fían en alimento. Bueno, yo les traigo aquí de sugerencia con este tema que cierro ahora y me voy para otro. Una sentencia hermosa que habla sobre este tema de las incapacidades en Colombia. Anótenla, por favor. Es la sentencia C534 del 2005 y es hermosísima porque tiene salvamento de voto. Ayer alguien me llamó de este salón, yo le dije, no te afanes, que nosotros de todas maneras, yo les prometí, yo soy política, no politiquera, ustedes son políticos, el que diga que no es político está grave, porque usted ven desde que se levanta hasta que se acuesta su imagen, empezando a la del espejo, ¿no? ¿Me repite la sentencia, profe, por favor? Es bonita, Juan Carlos. La sentencia C534 del 2005 y además porque tiene salvamento de voto. Yo les prometí a ustedes, sí tenemos apretado el tiempo. Yo sí lo sé, que tenemos apretado el tiempo. Pero hagamos ese ejercicio. Es más, yo podría hacer ese ejercicio con ustedes para que podríamos empezar la clase a unos 15 minutos antes de ese día. De un conversatorio, porque estamos apretados del tiempo. Y sería bueno, profe. les doy una clase
del análisis de sentencia. Ayer me llamó alguien, estaba un poquito preocupado y no te preocupes porque este trabajo metodológico que hicieron docentes, abogados y abogadas de otra universidad muy buena también pues todas son buenas. Incluso yo allá hice un semestre, usted sabe que las especializaciones son 2 semestres, 1 año, pero no me tramó, pero sin embargo lo terminé. Terminé ese y fue cuando me fui para la escuela de alto gobierno. O sea que hice un solo semestre, una especialización son 2 semestres. Yo siempre le he seguido el rastro, como dicen por ahí peyorativamente, como ese programa que dan. Yo le he seguido el rastro a la externado también en temas de trabajo de grado. Le he seguido mucho el tema. Y yo traigo a colación, de pronto algo traiga antes que se acabe el módulo. Ese es un trabajo exquisito, hermoso, denodado, de entrega, de gran responsabilidad que hizo el Departamento de Derecho Constitucional del Externado. Tiene 18 páginas, yo se lo subí a ustedes desde hace mucho rato, eso nunca me falla a mí ni siquiera los estudiantes de comunicación, ni de psicología, ni los técnicos. A todos los coloco en posición de estudiar sentencia. Incluso una amiga mía, un amigo mío que es profesor del externado, de la nómina de allá de economía, él me dice a mí, no, Marlene, no me dice Marlene, no, Marlene, es que yo pienso, él sabe, mis amigos, todo el mundo sabe que yo utilizo esa ficha. No, Marlene, es que a mí no me parece que esas fichas solamente sean para ustedes, como él es economista, sea para ustedes los abogados, no. Para el psicólogo, el comunicador. Mira, usted no se imagina los estudiantes de comunicación y psicología aquí cuando yo les doy mecanismos alternativos de solución pacífica de conflicto, los coloco a que buscan una sentencia y los de comunicaciones en su tema de corresponsabilidad, de comunicación. Créame que sí, y les encanta. Profe, Mariana, cuéntame, que ayer no participaste. Cuéntame hoy. no, es que estoy muy pendiente de su clase, pues tratando de anotar todo para poder retroalimentarme y poder buscar por aparte lo que me queda en vacíos, pero bueno, ahí vamos. Profe, le quería hacer una pregunta. Eso está bien, en vacío, eso queda. Tengo una pregunta con mi grupo en cuanto al tema de lo de la sentencia. Nosotros tenemos que presentar la ficha de análisis, que es la guía, el formato, y aparte, usted nos recomienda hacer diapositivas, porque pues se supone que cada uno va a exponer para que la exposición sea más lúdica, porque pues teniendo en cuenta que es una sentencia, el grupo se puede aburrir de tanta habladera. Podemos hacer diapositivas y aparte presentar la ficha, solo diapositivas, solo la ficha de análisis. A ver qué te cuento, Mariana. Lindo sería pues hacer las dos. Yo por eso siempre tomo dos clases, siempre. En presencialidad yo siempre a mis estudiantes los he llevado a la sala de audiencia 2 días seguidos, con toda la ley, bien, saquito y corbata, las niñas muy lindos, queridas y todo. Y unos que otros, pues se les ha dado ese chance. Incluso en ese momento muchos han fungido de un estrado judicial y se les da la toga y todo. Créeme que sí, porque allá tenemos todos esos elementos en la sala de audiencia. Podríamos hacer unas 2 sesiones, pero sin que esto vaya a lastimar el resto y que el resto diga, ay, también a mí, porque sería que lo amerite el estudio de tu sentencia. Me doy a entender, es decir, no todas las sentencias ameritan para que hagamos ese ejercicio, pero si la sentencia de ustedes, el tema, la película, como le digo yo, la película, que es la tesis, el planteamiento jurídico, cómo resolvió la Corte ese planteamiento jurídico, hubo salvamento de voto, hubo aclaración de voto, cuál es la posición de ustedes. Eso es hermoso, Mariana. Esa es una de las partes de la virtualidad que yo, ¿cómo se dice la palabra? Me da nostalgia cuando llega ese momento, porque es que es lindo cuando uno llega ya, ustedes llegan temprano, y uno se reúne en ese auditorio. Te cuento que es lindo, es muy bonito y esa es una de las partes que yo añoro y que me hace falta de las cátedras, de no verlos allá en ese día de manera presencial. Pero bueno, aquí nos vemos y por eso yo les digo, guardemos, arreglemos nuestras cámaras para que ese día todos los grupos que van participando participen. Si tú ves que se amerita para darte más minutos, lo tomamos del debate. Entonces yo, por ejemplo, el último día, ¿para qué lo tomo? Para un debate
y para arreglar las cuentas aquí entre nosotros. Por cierto, ayer presentaron a Hillary Clinton, que habló que los trapos sucios se arreglan. Ayer la presentaron. La vi bastante más madura. En la pandemia la ha madurado más. Y también vi a nuestro magistrado, el doctor José Gregorio Hernández. Parece mentira. Ayer los presentaron en el noticiero de las 7 de la noche, también preguntándole sobre estos temas. Entonces, mira, Mariana, si tú ves, por ejemplo, dime algo, si ya tienen escogida la sentencia, ¿cuál es la película de la sentencia? Por decirlo así jocosamente. ¿Cuál es el tema? ¿Ah? El usufructo vitalicio. Profe, en el sentido que yo que le decía, pues, usted sabe que normalmente para presentar una sentencia se tiene que presentar una ficha de análisis, pero Sí, el grupo ha decidido hacer unas diapositivas para no tener que compartir en pantalla, que todos los compañeros estén viendo es una ficha de análisis, sino estar viendo como unas diapositivas. ¿Usted qué nos recomienda? Mejor hagamos las diapositivas y la ficha de análisis, ¿no? Pero en las diapositivas vamos a colocar todo. No los quiero cercenar en su idea, no los quiero cercenar, la verdad, no los quiero cercenar. Si tú consideras... Pero si nosotros como grupo decidimos hacer las diapositivas y no la ficha de análisis, ¿habría algún inconveniente? No lo hay, pero de todas maneras, a ver, Mariana, de todas maneras tienen que trabajar la ficha, ¿vale? Trabajen la ficha que ya estará en Word, ustedes la convertirán a Word. Y yo le decía ayer al estudiante que llamó, ustedes saben que yo de 1 a 5 estoy en el consultorio, ¿verdad? Estoy en mi actividad laboral administrativa, pero si en el momento yo puedo tomar la nota, tomo el teléfono y yo le dije, mira, Leti, te invito a que leas las 18 páginas que contienen cuál fue la filosofía de ellos, por qué se reunieron, quiénes son ellos, qué están haciendo ellos, por qué lo hicieron. Incluso él tiene el espacio allí de entrada para que anoten quiénes son los participantes, ¿vale? Entonces, si tú le podemos dar esa oportunidad, ¿vale? Pero entonces, con mucho cuidado y no sin celos, sino con respeto, tomándolo como un valor agregado de que va a dar más algo al grupo y no que de pronto vaya, lo digo desde ahora, ¿vale? Lo digo desde ahora. Y no para que se vayan a sentir otros, no, pero porque el grupo de Mariana sí, porque el mío no. Entonces yo quiero que eso quede muy claro hoy. Te podríamos dar ese chance y otro grupo que eventualmente lo quiera hacer, ¿vale? Entonces dejemos eso así clarito. Yo sé que este es un grupo bastante, hay personas que trabajan en distintas entidades, tienen muchas experticias, que incluso de pronto algún profe no la tenga, porque el que trabaja en el campo no hay que soslayar, que tienen bastante sabiduría, experticia, experiencia en algo. Entonces, no tienen por qué sentirse celoso porque el uno maneja un tema, el otro maneja el otro tema. Al contrario, trabajen en equipo y eso, aprovechen lo que sepa un grupo, aprovechen lo que sepa un grupo y no le veamos complicación ni nada. Entonces, Mariana, vuelvo y reitero, lo aceptamos, pero de todas maneras sabes que tienes que trabajar porque la ficha te va pidiendo, ¿vale? ¿Vale, Mariana? Listo, profe, gracias. La ficha te va pidiendo, Entonces, como lo quieres y llevar allá a lo vitalicio del usufructo, entonces ya, lo vas subiendo allá y haces una buena presentación. Yo pienso que en caso que tal, si solo decidimos hacer la ficha, sería más viable, ¿no? No, tampoco habría ningún inconveniente. No, nos envías entonces la ficha, la presentación. Por supuesto que la ficha, vuelvo y reitero, su semilla es el análisis de la ficha, ¿vale? Es decir, tú vas a hacer, es más, es un trabajo doble que ustedes van a hacer, porque ustedes van a hacer una escogencia de una sentencia que ya la tienen, van a hacer un estudio, un análisis de esa sentencia e investigación inclusive hacen, porque van a mirar, pero ¿qué dice este artículo? ¿Por qué este artículo dice esto? Y después lo van a traspasar a la ficha y después de traspasar a la ficha lo van a pasar a una PowerPoint, ¿vale? Entonces van a hacer doble trabajo, pero qué bonito, no importa, ¿vale? Lo aceptamos. ¿Listo? Lo aceptamos, Mariana.
A ver, ese artículo, esa sentencia, les digo así de soslayo para que avancemos. Esa sentencia básicamente habla del artículo para las personas que la quieran tomar. La sentencia esta que les dije de la sugerencia para cerrar con esto, con una sugerencia jurisprudencial para que la escojan cualquier grupo. Y para que se enamoren de ella, les voy a decir más o menos de qué trata. Les voy a decir de qué trata. Lo que aquí se busca es llegar al punto de recorregir la discriminación normativa por medio de la declaratoria de la inexequibilidad de la expresión 12 contenida en el artículo 34 del Código Civil, puesto que lo que se busca es que mediante el fallo de la Corte se equipare la edad de la niña a la de los niños. Espectacular esta sentencia. El que la quiera la toma, estableciendo de estas en 14 años. Porque es que uno ve eso, que que la niña se desarrolla más que el niño, que la niña, ¿qué es eso? Niña y niño son iguales. Que físicamente hay algo, vamos a hablarlo así, eso no sin tapujo ni nada. Hay algo que si los dos desnudos se ven, ella ve que hay algo que entre las piernas de él no tiene ella. Pero de resto, ella es niña y él es niño. Entonces, fíjense, el artículo 34 del Código Civil es el protagonista de esta sentencia, muchachos y muchachas. Aquí la tienen. Llámase infante o niño todo el que no ha cumplido 7 años, impube el valor que no ha cumplido 14 y la mujer que no ha cumplido 12. Ahí está la discriminación. El que ha dejado de ser impube, mayor de edad o simplemente mayor, el que ha cumplido 21 años. Fíjese, aquí el asunto hay que arreglarle porque usted sabe cómo está la movida en algunos aspectos del Código Civil. 18 años. O simplemente menor el que no ha llegado a cumplirlo. Entonces, señores y señoras, ahí les dejo esta sentencia muy hermosa para muchos de ustedes que hablan mucho de discriminación y esas cuestiones. ¿Listo? Que les gusta ese tema. Bueno, hay una cosa aquí importante. Bueno, aquí ya lo vimos, ya les hablé. Mire, inclusive ese tema es abordado por ese trabajo de grado, ese trabajo académico que hicieron los de la Universidad Pontificia Javeriana para optar el título de abogadas, porque fueron dos niñas de abogadas de la Javeriana. Bueno, entonces, vamos a continuar. Es relacionado con un tema que ustedes saben que cuando nosotros hablamos de los vicios, hablamos de error, fuerza y dolo. El tema de dolo, pues usted sabe que ese es algo muy específico, tema de penal. Sin embargo, yo hoy, así como les voy a tocar el tema del comercial, con relación a la oferta. Aquí vamos a decirle en el Código Civil cómo lo define. ¿Cómo define el Código Civil el dolo? Con relación, por supuesto, al consentimiento. Y cómo el artículo del Código Penal lo define. Eso es lo que yo quiero retrotraer acá. Porque ese tema es una ocupación del penal, pero yo aquí le voy a hacer las diferencias del uno y del otro, como el caso de lo comercial. A ver, porque toca el tema del consentimiento. El vicio del consentimiento por dolo señala el artículo 1515, lo que están anotando, tomando nota. Vamos a dar 4 minutos más de clase para irnos al break. El dolo no vicia el consentimiento, así lo dice clarito, sino cuando es obra de una de las partes y cuando además aparece claramente que sin él no hubiera contratado. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros nos curamos en perjuicios. Ojo, no prejuicios, sino perjuicios. Porque el perjuicio es la consecuencia de un daño que sufre una persona. Por ejemplo, cuando uno demanda al Estado, por ejemplo, cuando una persona recurre a la Honorable Corte Suprema de Justicia y su abogado casa, es decir, casa quiere decir
le dieron la razón. Pero después de allí hay que irse a otra instancia. Por eso es que esa es una instancia costosa, porque de ahí se va para otra, porque donde le case, como el caso de este señor que siempre lo coloco yo de ejemplo, periodista de Caracol que casó en el aspecto laboral. Lo único que yo le deseo a una persona que nunca le toque ir a la Corte Suprema ni en el tema penal, ni en el tema civil, ni de tierra, pero al menos en laboral, pues sí, porque se trata de la defensa de sus derechos en materia laboral. Este periodista que casó, tuvo un tema laboral con Caracol y casó. Entonces, después que casa de allá, pasa, tiene que ser ya otros abogados, no los expertos en casación, sino otros abogados expertos en administrativo en recurrir al Consejo de Estado para la demanda y le paguen daños, perjuicios, recuperación de todo. Y es el caso. Hubo uno que sonó mucho con el caso que ya yo toqué ahorita, muy lastimoso para todos en Colombia, del magnicidio del doctor Jorge Galán, el doctor Galán. Allí una persona, un profesor, pagó, fueron dos, pero yo rescato más esta figura, Hasbun, de barranquillero de orígenes libaneses, un profesor tranquilo, sosegado, y de una familia que siempre la sociedad de la costa, sobre todo la Barranquilla, se dio cuenta que eso fue una mentira. Lo que yo recuerde, básicamente, para mí, como profesora, como ciudadana colombiana y de aquellos tiempos que fueron también difíciles en Colombia, a mi modo de ver, hoy día yo lo veo como uno de los mayores falsos positivos que se vivió en Colombia, el de Hasbun. Ese encerramiento lo mató prácticamente, y cuando presenta la demanda y van y sale el resultado a favor de él, ya él no estaba. Pero como este es un tema de una persona, cuando son temas así tan delicados, donde se pierde la credibilidad, muchas personas en Colombia no ven la buena fe, sino que presumen es la mala fe, cuando es lo contrario, la buena fe se presume y la mala fe se prueba. De tal manera, cuando salió positivo ese resultado, ya él había fallecido. Pero como eso toca al primo, a la prima, a todos los que salpicó ante la opinión pública nacional e internacional de su familia, de sus allegados, a todos ellos tienen que firmar y darle poder a ese abogado o esa abogada cuando recurre a la otra instancia para cobrarle al Estado los daños, perjuicios y todo lo que se ocasionó, porque toda la familia salió de que él fue el que mató al doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. Entonces, ahí les comento, eso forma parte de esto. Ahí les doy ese ejemplo, el más claro y preclaro de perjuicio de... Ahí hubo toda una parafernalia, todo un estudio. Yo tengo un estudiante, él se graduó en septiembre, no digo el nombre, de pronto aquí ya lo conocen, pero incluso estuvimos hablando en diciembre con el doctor Lario, él nos contó el tema de él, todo fue un seguimiento, él lo escogieron, él lo estaban analizando porque él cuando venía a Bogotá iba mucho a ese lugar, por eso uno tiene que saber hasta dónde va, porque uno nunca sabe cuándo lo encuentra, lo que se dice el mal parqueo, disculpen esa palabra peyorativa, estaba en el lugar que no era para él. Igualito pasó con unas personas que cayeron en Barranquilla al frente, en un billar al frente del Sena, cuando la época de Yo Arroyo, que Yo Arroyo también pasó algo muy parecido, y incluso ahí cayó un vecino mío en aquella época de la juventud, que nada tenía que ver con eso, y uno por muy mala que la gente sea, porque hay gente mala, la gente siempre está imaginándose cosas malas de los demás, y cuando la gente se ve malas, entonces creen. Y por muy mala que sea una sociedad, la sociedad sabe cuando alguien comete o no comete algo. Allá todo el mundo en el barrio sabíamos que ese muchacho no había hecho nada, y ahí cayó, y lo torturaron y le quitaron la vida. Aquí en este señor lo apresaron, lo pusieron preso y salió a la luz pública como si él hubiera sido el que mató, el que le quitó la vida a Galán, cuando así no fue. Entonces, eso lo mató de la pena moral, pero ese dinero llegó después
un dinero, usted sabe, cosa terrible, recibir un dinero en esas condiciones, pero bueno, la familia lo recibió porque ganó. Ya él se había ido de este momento. Entonces, fíjese, ahí le doy ese caso que implica un perjuicio. En el ámbito del derecho se trata de una ganancia lícita que se deja de percibir, o bien el deterioro de un bien o el detrimento de una reputación. Ahí tienen el ejemplo, que se debe a la acción, omisión, ya sea por dolo o culpa de otra persona. Aquí hubo todo un teatro, una parnafernalia, toda una película montada, como cuando el caso de Jorge Eliezer Gaitán. Esa también fue otra, que se llamó La Pantomima, Operación Pantomima, que ustedes lo pueden buscar en las historias y en la casa de Jorge Eliezer aquí en Bogotá, que estuvo gobierno de los partidos tradicionales de Colombia y de los Estados Unidos, y bueno, ya tú sabes ahí, el mismo partido de él también le jugó la mala pasada, que ese tiempo era el rector de la Universidad Libre. Inclusive, por eso hay que ser muy delicados y en estos tiempos de virtualidad, y se ha visto ustedes tienen que ser muy celosos quienes entran y quienes salen en la virtualidad en sus salones, porque así como pasa en la vida presencial, que se matriculan personas para hacer cosas, en la virtualidad también se han visto cosas. Y por ejemplo, en el caso de Jorge Eliezer, eso se vio. Alguien de toda esa cofradía que hicieron, que se dice que eso se gestó en Cuba, una persona se matriculó ahí en ese salón para ver de dónde era que venían las ideas de Jorge y se dieron cuenta que eran de él, que no eran copiadas, ni era que tenía nadie detrás, eran de él, eran propias de él. Lo trataron a las buenas por aquí, le ofrecieron lo que sea, era un hombre incorruptible, eso es lo que se llama incorruptible. Eso lo ofrecieron la SEC y la MECA, pero nada que ver. Entonces ya tú sabes, cuando las cosas no se hacen de esa manera y cuando es un enemigo para intereses, hay que eliminarlo. Entonces, a ver, ya son las 9:09, pienso que debo darle los 5 minuticos para que tomemos alguito y entonces vamos a continuar con los tipos de perjuicios que existen, que es un tema muy bonito, que son 2 clases de perjuicios. ¿Listo? Vuelvo y repito, estos temas caen sobre el tema penal, pero yo no se los quiero dejar de soslayo. ¿Listo? No se los quiero dejar de soslayos. Y después vamos a hacer una diferencia de cuál es la diferencia entre el dolo y la culpa, y como les lo dije ayer, el tema de la simulación definitivamente es de la fe, y no va a ser de la buena, ¿verdad? Sino de la mala fe. Entonces, allí cuando terminemos con esto, ojo, vamos a llegar a ver lo que realmente se debe tener en consideración en lo civil, porque este tema doloso es penal, y al final yo les voy a recomendar para el que quiera de aquí, que aquí inclusive hay muchas personas, hay alguien, yo no sé, yo pensaba que era Mariana la que trabajaba con la rama de la judicial, no sé quién de acá, para las personas que les gusta el penal. Yo no sé, Mariana, yo pensaba que tú trabajabas con la rama judicial. No, profe. Bueno, entonces, esta sentencia, sí, yo pensé, esta sentencia que yo voy a decir al final de esto, después que regresemos, se la voy a dar a alguien porque es acerca del dolo. Es hermosísima, 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 hermosísima esta sentencia. Entonces, muchachos, vamos a darle ese break a las 15 para que podamos volver vamos a tomar algo. 9:15. 9:15, Bermeo. Ok, profe. Sí, 1, 2, 3. Bien, continuamos la clase. Vamos a hacer aquí unos acapites muy puntuales. Porque una cosa es el dolo, otra cosa es la culpa, ¿verdad? Otra es la intención. Y en el tema que nos ocupa es intención. ¿Listo? Intención. Bien. Entonces, ¿cuáles son las 2 clases para las personas que están tomando allí nota? ¿Cuáles son las 2 clases de perjuicio que ustedes deben distinguir como estudiante de leyes? Yo sé, por supuesto, yo vuelvo y lo reitero, hay muchos de ustedes que están avanzados, muchos, ¿para qué? Pero
Ustedes saben que otros no tanto, e incluso aquí hay personas que tenían rato que no estudiaban. Entonces nosotros tenemos que ser generosos. Tenemos que ser generosos con esas personas que tenían ratos que no estudiaban, incluso con personas que acaban de dejar su bachillerato para estar aquí con nosotros y otras que están avanzados. Eso es lo bonito, ¿verdad? De uno estar con gobierno desde la época de su juventud. Eso da vida. La verdad, yo considero que, hago un paréntesis, que el mejor, le digo a mis hijos, mis hijas, mis sobrinos, mis sobrinas, y personas como ustedes que yo aprecio, para mí los discentes estudiantes, para mí es muy importante, son muy importantes, es el eje. Yo me muevo alrededor de ustedes, en la mañana, en la tarde, en la noche, fines de semana. Este fin de semana yo trabajo hasta el domingo. Entonces, el tema del perjuicio son dos, para distinguir. Está el perjuicio material, que es el que afecta los bienes o las ganancias. Punto, no más. Bueno. Y está el moral, que es el que afecta a la reputación. Ojo, ese fue la gran afección. A mí me cuentan que cuando a él lo iban a visitar, él literalmente se arrastraba en la celda. Ese hombre sufrió mucho. Hasbún, profesor de la Universidad del Atlántico. Yo lo conocí a través porque sé que mi familia es de docente y muchos ya han salido pensionados de la Universidad del Atlántico y otros aún están. Mi familia es de mi hermana, del Magisterio del Atlántico. Literalmente se arrastraba, se enfermó, se adelgazó y finalmente murió de pena moral. Entonces, esa moral afecta la reputación, afecta el honor o la dignidad de una persona. Aquí afectó las tres de toda la familia y de toda una sociedad. La sociedad de Barranquilla, la sociedad académica, la sociedad de esa universidad, a sus estudiantes. Ustedes saben lo que es tener ustedes un profesor, una profesora que se ve involucrada en un crimen que no cometió y que ustedes saben que no lo cometió. Eso es terrible. El estudiante sufre. Aquí hemos sufrido por las partidas de estudiantes, yo en lo personal y de profesores, que se ha llevado esta bestia salvaje. Ahora, ¿qué tal una cosa de esta? Que esto fue 1 año, 2 años, 3 años, esto tomó años. Ahorita, a principio de año, presentaron al otro víctima, el otro falso positivo de ese caso. Pero el que más sonó fue este, por su apellido, por su origen, por su vinculación con la academia. Bueno, entonces cuando una persona provoca un daño o un perjuicio a otra víctima, la víctima tendrá derecho a reclamar ante la justicia. Repito, hablando de moral, del perjuicio moral. Cuando una persona provoca un daño o un perjuicio a otra, la víctima tendrá derecho a reclamar ante la justicia una compensación económica que debe pagar el causante, denominada indemnización por daños y perjuicios. Aquí, ¿quién fue el demandado? El Estado. Recuerden, y discúlpeme porque yo tengo estudiantes aquí que pertenecen a esa parte que fue corruptísima, pero de forma ahora otra partecita de el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Eso fue una cosa horrenda para Colombia. En Colombia se han acabado muchas instituciones porque las han acabado y se han acabado otras que fueron muy buenas para Colombia. Por ejemplo, Ferrocarriles Nacionales, la corrupción la acabó. Ferrocarriles Nacionales. Hablábamos el sábado sobre ese tema
de alguien que perteneció su papá a esa ferrocarriles aquí en Bogotá. Y yo particularmente, mi padre era agente viajero y viajábamos desde Ciénega, que salía el Expreso El Sol, Bogotá. Si no lo hubiera acabado la corrupción, lo hubiera acabado la guerrilla, los enfrentamientos entre los paras y la guerrilla, y delincuencia, por los rieles, ¿no? Pero Ferrocarriles en Colombia estaba destinado a desaparecer por un lado o por el otro. Bueno, fíjense, entonces, ¿cómo define el Código Penal en su artículo 32 el dolo? ¿Cómo es definido? Es la conducta. John, ¿quieres decir algo? Sí, profesora, buenos días. Quería hacer una pregunta. ¿A qué se refiere cuando se manifiesta que producto de un perjuicio moral debe haber una indemnización más no una reparación? Reparación, estamos hablando, ese ya es otro tema aquí, reparación, justicia y derecho, estamos hablando del tema de todas esas cosas que se han cometido acá por parte de personas, porque aquí es muy delicado tocar ese tema, porque aquí estamos viendo un ejemplo que también lo cometió jueces del Estado. Y el tema de aquí de la justicia, reparación, lo tiene que es el Estado reconocer que eso se cumplió. Eso es un tema muy delicado. No sé, Arturo, ¿qué quiere decir? Arturo, ¿quieres decir algo al respecto? Arturo. Buenos días, profesora Marley, Sí. y a los demás compañeros. Buenos días. ¿Quieres decir algo al respecto? Cuenta. Marley, por razones de trabajo y por conocimiento de algunos procesos contenciosos administrativos, de pronto quería acotar algo que pregunta el alumno John o el compañero John. Listo. Y es que la indemnización es un componente de la reparación. Cuando hablamos de reparación, se habla como de una forma mucho más amplia, pues cuando se demanda o cuando se presenta el medio de control de reparación directa que busca es la reparación o el pago de unos perjuicios tanto morales como materiales, entre otros, lo que se analiza en medio de una demanda de esa es cómo y de qué manera puede ser reparada una víctima a causa de algún error judicial, de alguna falla en el servicio del Estado. Y en ese orden de ideas, en medio de los componentes de reparación se encuentra la indemnización. Esa indemnización, claro, se da en dinero, ya sea porque en medio del medio de control de reparación directa que se pretende presentar o que se presenta y prospera, se puede pedir el perjuicio a los daños morales y en ese orden de idea es reparado con dinero. Esa de pronto era mi intervención. Don Mujica y el otro estudiante, espectacular la pregunta. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a concretizar ahí, me encanta eso, las dos intervenciones, gracias don Arturo, la responsabilidad que tuvo el Estado por esa actuación del aparato judicial a través de aquellos, toda esa cofradía, de toda esa película, de todo ese andamiaje que montaron para presentar a dos personas, sobre todo a una, donde más le ejercieron ese poder del aparato judicial como alguien que había cometido de manera intelectual el crimen del doctor Galán. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo tiene que, es responsable el Estado y por eso es que el Estado tiene que pagar ese daño. Entonces, es un delicado el tema para la persona que lo pregunta. Don Windsor, ¿quiere decir algo también al respecto? Don Windsor. Sí, profesora, muy buenos días. Respecto a lo que hablaba el compañero y John y el don Arturo, yo quiero comentar que yo viví directamente el tema de que el Estado tuvo que pagarnos una indemnización. En las elecciones del año 2014 hubo una persecución en la que
por medio de la registraduría, y eso se demostró porque nos tocó montar una registraduría paralela, nos quitaron 3 curules al Senado que habíamos ganado. Nos tocó montar una registraduría paralela y con más de 1.200 personas, con más de 200 abogados, y demostramos cómo nos robaron los votos y el perjuicio que nos causó el Estado. Es así que ya después de 2 años que ya deberíamos estar en el Congreso, el Estado falló. Nosotros presentamos una demanda de 113.000 folios que contenían más de 1.200.000 hojas. Se llevó esa demanda y se radicó en un camión. Entonces, el Estado falló en favor y tuvieron que regresar las 3 curules y ordenó darnos una indemnización de más de 5.000 millones de pesos. Y nosotros no recibimos la indemnización. Nosotros la rechazamos porque dijimos que no la habíamos trabajado y que era plata que le correspondía a los colombianos. Entonces yo quería hablar sobre eso porque eso fue debido a una persecución demostrado, incluso la Corte Interamericana, como aquí no nos valieron los derechos, Qué y nos bonito. concedió medidas cautelares. Entonces nosotros Qué somos personas especialmente protegidas por esa persecución que hubo, despidieron a gente de trabajo, de todo, eso fue todo demostrado en la persecución. Eso quería comentar, profesor. No, don Windsor, los demás estudiantes que han participado acá, es muy sentido eso. Por ejemplo, un miembro de una sociedad, pues, eso pudo haber ocurrido en la sociedad de Pasto, en la sociedad de Popayán, en la sociedad de Manizales, de Sucre, ocurrió en la sociedad barranquillera. Estar injustamente, Hasbun, él estuvo desde el 89, hasta el 93, o sea, el año en que yo salí académicamente en mi estudio de leyes. Y él, definitivamente, uno se pregunta, ¿cómo puede suceder que la fiscalía ella misma haga un harakiri y diga, yo reconozco que sancioné y mandé a prisión y le maté, le quité la vida, el honor, la dignidad, la honra a toda una familia porque él era inocente? Entonces, fíjese, donde esa era su palabra, yo pienso que la palabra que más dijo él en todo el resto de su vida, que lo dijo por toda su vida, por sus años, porque ya murió de 60, fíjese, un hombre que relativamente todavía estaba por dar mucho, 62 años, cuando la cátedra se considera que la mejor es de 50 años hacia arriba, o sea que él apenas tenía 12 años de estar dando lo mejor de profesor. Quitémosle lo que estuvo preso. Tenía mucho por dar, pónganle ustedes, analicen por ejemplo de cuántos años murió el doctor Alfonso López Michelsen y de cuántos años murió Horacio Serpa. Horacio tenía todavía mucho que dar. De todas maneras, ese asesinato de Amalín de Hasbun le dio a Colombia, una lectura, que la fiscalía, que uno la ama, uno la quiere porque eso fue parida de ese ejercicio que se hizo para la 7ª papeleta para el cambio de nuestra nueva constitución y para evitar tanta corrupción. Y que yo les dije a ustedes que yo recuerdo tanto de un profesor de penal que yo tuve, en paz descanse, magistrado penal de la sala penal del Atlántico, el doctor Régulo Lavalle, tenaz, con él lo poquito que yo sé de penal lo aprendí de él. Y es eso de que escuchábamos el pulpo. O sea, que el pulpo es algo de mar, algo, bueno, y uno, ¿cómo así? ¿Cómo nos compara a nosotros un ente acusador que va a estar en todas partes de Colombia? Uno como estudiante en aquel tiempo, uno no nos imaginaba eso, esa película tan grande y hermosa, y miren que poquito después, hola, pero es que ¿no? A ver, ¿cuándo pasó eso? La Constitución, ¿cuántos años tenía de estar en vigor? ¿Cuántos años estaba la Constitución en vigor? Por Dios. Es que eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. Eso es lo que yo quiero que ustedes contextualicen en su historia de estudio, porque ustedes no se van a quedar en este momento. Ustedes tienen que ver hacia atrás.
Ustedes tienen que ir hacia atrás. ¿Cómo es posible que eso haya ocurrido bajo el amparo de una constitución que ni siquiera tenía 2 años? Ni siquiera tenía 2 años. Porque él sale en el 93. Y tan solo fue después, cuando en el año 98, cuando ya iba a empezar un gobierno conservador, el del doctor Andrés Pastrana, porque del 94 al 98 fue Ernesto, y bien, después le vino el del doctor Andrés, cuando él viene y dice el adiós. Esto es muy delicado y de justicia, reparación y verdad, en eso no entro yo. Eso es un tema que van a dar ustedes con otra materia. Hoy lo estamos dando desde otra perspectiva para que ustedes sepan que el Estado tiene que pagar cuando comete sus errores, como lo dijo ahora sus 2 compañeros. El Estado tiene que pagar, definitivo, eso es definitivo. Entonces, a ver, Profesora, yo tengo una pregunta. dígame, ¿quién habla, Bermeo? Sí, profe. Cuando un juez tiene algún fallo errado, toma una decisión que no es, ¿él tiene alguna repercusión? La verdad, en este momento, ¿qué dice el doctor Arturo? A ver, Arturo alzó la mano, vamos a aprovechar lo que él sabe. Diga, doctor Arturo. Gracias, Arturo. doctora Marley. Doctora Diga, Marley, diga. es que el tema que usted está tocando, pues a mí pues me apasiona mucho y tiene que ver con la privación injusta de la libertad, error judicial o error o detención arbitraria. Hoy en día, compañeros, lo que está sucediendo es lo siguiente. En medio de investigaciones que desarrolla la Fiscalía, muchas tienden a que cuando existen 2 indicios graves contra X o Y persona por un delito, el fiscal tiene que, pues, imponer una medida de aseguramiento o solicitar una medida de aseguramiento ante un juez de control de garantía. A veces esta medida de aseguramiento, que es privarlo de la libertad, se extiende en el tiempo. Por ejemplo, el caso que usted menciona, doctora Marley, el del señor Hubi Habun, se extendió en el tiempo. Estuvo con una medida de aseguramiento durante mucho tiempo y en últimas el juez lo que hizo fue absolverlo. Y para tal fin, pues claro, presentó la demanda correspondiente, que era de reparación directa, para que fuera indemnizado o reparado por algunos perjuicios que pidieron en la misma. ¿Ok? Listo. No obstante, doctora, en medio de lo que hoy sucede, y precisamente mi grupo ha tomado una tutela de la cual pretendemos pues desarrollarla en clase, es que ya lo que ha hecho la Corte Constitucional es decirle a la Fiscalía o decirle a aquellos que demandan que el fiscal tiene la posibilidad de imponer medidas de aseguramiento siempre y cuando vea la proporcionalidad, la necesidad de imponerla. Y claro, muchas personas quedan con esa medida de aseguramiento, después se les dice que no eran culpables de X o Y delito y en últimas van a demandar y les dicen que no. O sea, ¿quién en últimas paga por haber privado de la libertad a X o Y persona? El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han comenzado a tener una vía de la cual comienzan a negar demandas en ese estilo porque consideran que la imposición de dicha medida es necesaria, es importante y se tenía que hacer. Inclusive le dan la potestad al juez para que estudie el caso penal y en últimas decida si él es culpable o no. Listo. En algunas ocasiones la pregunta de Bermeo es si los jueces, ¿a quién acudimos cuando el juez la embarra? Claro. Tiene una responsabilidad, don Arturo, claro, don Bermeito, tiene responsabilidad. En algunas ocasiones, Bermeo lo que hacen es denunciar a los jueces por prevaricato e inclusive cuando hay una embarrada muy grande, lo que hacen es repetir contra dicho juez. Exacto, tiene que resarcirlo patrimonialmente por sus daños y los perjuicios que le causó a la persona, claro, por supuesto.
Esa es una de las tantas, como dice el doctor Arturo Mojica. Sí, doctor, don Arturo. ¿A eso es lo que se denomina una acción de repetición? A ver, otra cosa que les iba a comentar. A ver, yo les comenté a ustedes que el tema del consentimiento puede ser por fuerza, error o dolo. Yo les estoy tocando ese tema, o sea que es un tema penal, pero lo que nosotros aquí nos debe ocupar es el tema de ese artificio con que actúa una persona cuando estamos, porque esto lo tomé del caso de la acción pauliana y simulación, para ilustrarles a ustedes, para dejarles allí de referente que la ley en este tema, no es mi tema, pero sin embargo yo le quiero ir cerrando con esto, que la ley distingue 3 clases, especies de culpa o descuido, que es muy diferente al dolo. Entonces, en esto es una cuestión muy importante porque toca los temas que hemos dado aquí y que son temas que no se tocan en el caso de las acciones que nosotros hemos visto. Lo habíamos dicho ayer porque son negocios jurídicos que se tienen que hacer con toda, ojo, vuelvo y repito, este tema que les estoy dando forma parte, de una continuación que yo les quise traer aquí de las acciones que nosotros concluimos ayer, la acción pauliana y la acción de simulación. El tema que ocupa aquí es el de la mala o buena fe, culpa, no, eso hay que tenerlo muy claro. A ver, por ejemplo, en el tema de la distinción que hace de la ley de la culpa o del descuido, él hace 3 distinciones. La culpa grave, la culpa leve y la culpa o descuido o levísimo. Entonces, aquí les voy a dejar esta ilustración a manera de lectura para cuando a ustedes les toque ese tema, pero sin embargo, yo se los dije, como es un tema penal, ustedes saben que yo no soy profesora de Derecho Penal, les dejo una sentencia para los que quieran tomarla, que les gusta mucho el tema penal, sobre todo Bermeito, que yo lo veo que pregunta mucho sobre ese tema, le veo esa orientación. Hay una sentencia acerca del dolo de la Honorable Corte Constitucional, que es la sentencia, si quiere la anotan, la sentencia C669 del 2005. Por ejemplo, la culpa grave es la negligencia grave, culpa lata, que es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios. Y esta culpa en materia civil equivale al dolo. Y esta culpa en materia civil, por eso la traigo, la dejo allí, equivale al dolo. ¿Sentencia qué, profe? Disculpe. Brigitte, la C669 del 2005. A ver, entonces aquí dejemos claro algo. Que esta culpa grave en materia civil equivale al dolo. ¿Sí? Que son vicios que ya se lo dimos del consentimiento de error, fuerza o dolo. Bueno, ahora, la culpa leve. La culpa leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido sin otra calificación. Significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. Bueno, ahora, el que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Bien, ahí no tocan el tema civil. Ahora viene la culpa o descuido levísimo. Es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. Entonces, el dolo consiste en la intención, ahí es donde cae la movida,
el dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o a la propiedad de otro. Ahí es donde cae la movida. Ahí es donde yo le coloco eso, porque allí es donde al final te colocan otra vez en el plano civil. Entonces, el dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona, o que ya lo vimos, no vamos a tocar más esos temas, o a la propiedad de otro, que es el tema que nos ha venido ocupando. Entonces, ahí repito, está la sentencia para la niña que le interesó, la C669 del 2005. A ver, son las 9:46. Yo quiero hacer un anticipo. Sé que no nos va a alcanzar el tiempo, pero al menos aprovechar estos 14 minutos para ir avanzando con este llamado a lista. Permítame un momentico, porque sí lo tenemos que hacer. Ya estamos tarde. Permítame un momentico. Sí, yo el tema de la ilustración que les quiero dar del tema del... bueno, y no es nada de complicación. Es el tema que eso lo van a ver ustedes en Sociedad, Títulos, Valores, es el tema de la oferta, que lo toca un poquito ahí el contenido, y eso es algo muy sencillito. Mañana lo tocamos, pero para que sepa de qué vamos a hablar, hay consentimientos que se tienen que dar en el momento de la oferta, y suele darse de distintas maneras, como lo que está haciendo ahora la rama judicial en virtualidad, dictando sentencia, diciendo sentencia. Este tema de la oferta, que lo toca un poquito el contenido programático a raíz del consentimiento, es el que a nosotros nos hacen de la financiera, de los temas de TV, de Claro, Movistar, qué sé yo, que para aumentarle las guillas, estas cosas. De eso vamos a tocar un poquitico mañana para que continuemos la clase mañana. Permítame aquí que quiero ver algo del contenido. Aquí está. Permítame. Me gusta hablar con el contenido porque para mí es la Biblia. Permítame. Esto, exactamente. Mañana vamos a ver el objeto. Mañana nos vamos a salir de los sujetos. Mañana nos vamos a ver el objeto y la causa, lícitos. Ya vamos a dejar ese lícito a un lado en primera instancia, y después tocamos otro poquito la causa ilícita. Y vamos a tocar mañana cuáles son los efectos de los negocios con las partes y con relación a terceros. Yo quiero dejarles a ustedes claro una cosa, que ustedes distingan mucho. Yo sé que muchos de aquí, pero quiero que eso les quede más reflexionado. El derecho es con respecto a determinado en materia pues civil de propiedad, y con respecto a indeterminados. ¿Listo? Eso debe quedar claro. Bueno, a ver, yo quiero aprovechar lo que nos resta para llamar, aunque sea una página, en esta lista depurada que nos enviaron a nosotros este fin de semana. Me disculpan, tenemos 98, pero de esos 98 ya hay una depuración más grande porque la otra pasaba de 100. De estos 98 ya hay unos que agregaron ellos allá mismo, están agregados. Incluso los voy a llamar de primeros. Voy a llamarlos de primero. No voy a alcanzar a depurar toda la lista por obvias razones, pero sí voy a llamar a los que ellos incluyeron. Y ya se salieron como 4 estudiantes. Hoy sí vamos a colocar falla a los que yo llame hoy, los que llame mañana les coloco falla. Y si mañana hoy falla y mañana ya serían 2 fallas. Ojo que con 4 se pierde la materia. Pinilla Almanza Daniel Hernán.
Buenos días, profesora, presente. Ok, tranquilito. Lozano Roa Pablo Emilio. Lozano Roa Pablo Emilio. El que me diga Doctora, algo de buenas él. noches. Buenos días. Buenos días, perdón. Ay, ojalá Pablito sea buenas noches, porque ahora me esperan todavía 3 sesiones de la vida mía laboral y académica. No, doctora, sino que como estoy estudiando en la mañana y en la noche, entonces me confundí, qué pena. Pablo, ¿y tú con quién trabajas? Yo trabajo en la policía, doctora. Ah, trabajas con la policía, chévere. No, yo sí tengo, me los encuentro en el Transmilenio aquí, me los encontraba pues porque ya tengo un ratico que no lo tomo, pero me pasan unos chascos con ustedes allá en la puerta del consultorio que me le quieren colocar comparendo a los estudiantes que están haciendo y dicen, ah, no, pero es que yo no sabía que era estudiante aquí. Profe, venga, mire, venga que Pablo me quiere poner un ejemplo, un comparendo. Se me da eso cada 1 o 2 veces a la semana, porque ellos hacen yo les doy a ellos el chance que hagan sus prácticas allá, que vengan uniformados, no importa, profe, no le da miedo a los ellos, no te preocupes. Ya las personas que recurren a nosotros de Bogotá ya saben eso, que allá estudian mucho, que estudian de la fuerza pública, lo saben que ya pueden ir uniformados de blanco, de verde, ya lo saben. Bueno, Peña, León, Nelson, Orlando. Peña, permíteme, voy a colocar aquí en pantalla. Peña, León, Nelson. Peña, León, Nelson, Orlando. El que sepa que no está, que está ausente o que ya no está en ese salón me lo dice. ¿Él está en este salón? ¿Qué dices tú? Sí, señora. ¿Sí? Sí, Que hoy señora, no vino. él entra en el salón, creo que se le cayó el internet, doctora. Bueno, profe, ya le digo para que se comunique con su merced. ¿Quién está hablando, Pablo o Uriel? Pablo, doctora. Bueno, listo. Bueno, Pablo, entonces tranquilo, creamos en ti, no le voy a colocar falla. Y lo dejo ahí agregado porque me lo agregó la universidad. Jaime Alberto Rincón Cruz. Jaime. Tati, Bermeíto, el que quiera me ayuda. Don Arturo si quiere. Jaime Alberto Rincón Cruz, ¿quién sabe de él? Jaime Alberto Rincón Cruz. Tati, Eduardo, ¿qué saben de él? No, de Jaime, pues no está conectado. Jaime Alberto Rincón Cruz. ¿Ah? No, profe, primera vez que lo escucho, la verdad. Bueno, entonces vamos a colocarlo en ya tú sabes, en morado. Profe, Nicolás Caicedo se retiró. ¿Cómo, mija? ¿Cómo? Nicolás Caicedo se retiró. Espera que no lo he... Bueno, vamos a colocarle acá, tranquila, eso, para no llamarlo. Buen apunte, gracias. Bueno, entonces sigamos ahí con esa lista. Y Lozano Omar, voy a llamar hasta faltando 2 minuticos para las 10. Lozano y el resto lo llamamos mañana, ¿listo? Lozano Omar Ortiz. Lozano Omar Ortiz, ¿qué saben de él? ¿Nada? Ahí está conectado, pero pues no. Él está conectado ahí, profesora, disculpe la intromisión. Tranquilo, no se preocupe, tranquilo. Celedón Pimienta, Oscar José. Es que estoy llamando hacia el azar. Él sí está conectado también. Bueno, Eduardito. Bueno, Bermeito. Tapiero Gómez Paola Caterín. Tapierito. Sí, también está conectado. También está conectado. Sí, el que me quiera ayudar, que sepa que está allí, que conteste más rápido. Buenos días, profe. Paola Tapiero. Tranquilo. Paulita, les agradezco que para el lunes y martes tengamos cámaras, ¿sí? ¿Sí? Listo, profe. En lo posible, ok, listo. Sí. Listo, profe, gracias. Bueno, Morales, Grimaldo, Paula Andrea. Morales, Grimaldo, Paula. Él está conectado. Profe, ella está conectada, profesor. Perfecto. Cataño, Paula Andrea. Cataño. Tiene el mismo nombre, ¿no? Tan raro. No, Cataño. No me aparece. Bueno, entonces vamos a colocarle aquí algo. Esa es la alarma. Yo vivo con el tiempo, así me la paso una cosa que la otra, para que no se olviden las cosas. Bueno, Pérez Álvarez Estefanía.
Pérez. Profe, ella Se retiró. ya está en otro semestre. Sí, ella ya no. Retirado. Vamos a colocar aquí retirado. Lo que no está aquí está en otro lado. Bueno. Suárez Quijano Pilar del Socorro. Ella sí está. Presente, doctora. Tranquila, ya te coloqué la asistencia, no te preocupes. Laura Joana Ponguita Molano. Laura Joana Ponguita Molano. No, conectada no está. ¿No la distinguen? No. ¿Alguien que la tenga en un grupo? ¿Sí? No, no sé. Sí, es que tiene problemas con el internet. Ok, te lo agradezco. Ok, tranquila, no le coloques falla. Sánchez Rodrigo Endara. Presente, profesora. Hola. Bueno, Hola, profesora. Bueno. Vallejo Romero Sandra Milena. Presente. También. Bueno. Hernández Sandra Milena. ¿Aquí hay Vallejo Romero y hay Hernández Sandra Milena? ¿O es la misma persona? No, profe, ella no es la misma persona, es diferente. Sandra Milena Vallejo Romero es una, que soy yo. Ajá, ¿y Hernández Sandra Milena? No, no está conectada. ¿Sandra Milena? Es como Sandra Margarita, creo. ¿Ella está o no está en el curso? No, Sandra Milena no. Profe, Laura. Sandra Milena Hernández no. A ver, aquí aparece Sandra Milena Hernández. No, profesora, no. Ah, no, ella ya no está, profe, ella ya no está. Ay, gracias, te lo agradezco, No, Hagámosle así, entre todos nos ayudamos. Vamos a hacer 2 minuticos más de llamado y seguimos mañana. Profe, buenos días. Profe, qué Doctora, pena, buenas es que no me tardes. servía no me servía el micrófono. Laura Pongután. Me llamaron, pero no me servía el micrófono. ¿Cómo es tu nombre? Laura Pongután, Joana. pero no le pusieron falla. Laura. No, pero dime el apellido, Laura. Pongután. Pero un momentico, yo creo que no te coloqué. A ver, ¿cuál es tu primer apellido? Pongutá. Laura Joana Pongutá Molano intercedieron por ti, no te coloqué falla, ¿vale? Verificado. Gracias, profe. Profe, buenos días, Verificado. Paula Bueno. Morales, qué pena. Tenía ¿Qué? problemas con el audio. ¿Cómo? Paula Morales. Paula Grimaldo, tu primer apellido es Grimaldo. Morales Grimaldo, sí, señora. Tu primer apellido es Morales, yo tampoco te coloqué falla, ¿listo? Bueno, pues tranquilo que ya los que dieron por ustedes no intervengamos porque entonces sería como llamar doblemente a lista. Hagamos ese pacto para mañana. Mañana vamos a llamar a lista más antes porque mañana no voy a hacer referencia, que yo sepa, mañana no voy a hacer referencia jurisprudencial. Mañana me voy a ir al dicho, al hecho y el hecho poco trecho. Entonces, mañana vuelvo y repito. Mañana vamos a hablar sobre objeto y causa lícitos, efectos de los negocios. Ya que están todos, discúlpeme chicos, qué pena. Me llevo esto acá. A ver, voy a silenciar. Discúlpeme, qué pena. Voy a silenciar. A ver, ya que están todos, comentarles nuevamente ese bendito envío, por Dios. Voy tomando la fotico y les dejo este mensaje y los dejo, listo, para que se vayan para su otra clasecita. No se me salgan para tomar la fotico. Necesito que mañana estén para que mañana hagamos este barrido, ¿vale? Mañana hagamos este barrido porque yo no quiero tener problemas con este grupo. Si bien no son tantos como los grupos que yo he tenido, yo tuve uno de 125 de entre octubre y noviembre, el grupo es grande, entonces yo quiero que nadie se me vaya a quedar sin nota, pero tampoco yo quiero regalarle nota a nadie. Entonces, yo les estoy dando un mensaje con mucho respeto. Yo necesito mañana dejar depurado mi lista con ustedes. Voy a llamar los que primero están en lista. Aquí estoy preparando para tomar la fotico. Mañana voy llamando como así. Hoy llamé así al azar. Tomé una de las 4 o 5 páginas que tengo. Entonces mañana voy a seguir llamando. Al final, a las personas, ojo con lo que voy a decir. Las personas que yo no llame mañana, porque me toca necesariamente llamar a lista los de hoy. Pero al final los llamo a lista a ellos. Pero mañana, los que no llame, yo los tengo que agregar. Porque ese es el trabajo que hacemos de depuración. Para el bien de ustedes,
y para darle una manita allí a registro y control. Listo, ya tomé la fotico. Entonces, lo último, por favor, a más tardar hasta el viernes, según yo tengo entendido, con nuestra monitora, que es el pararrayo entre ustedes y mi persona, y el pararrayo entre ustedes y la institución, el viernes hasta las 3 de la tarde tienen tiempo de enviarle a ella, porque ella me lo tiene que enviar a mí como tarde a las 4:30, porque yo a las 5 cierro, porque ya yo me quedo con una relación de administrativa, pero ya académica no. Entonces, ¿dónde está Tatiana? Tati, ¿estás en clase, Tati? Profe, sí. Confírmale a los niños, bueno, ellos son niños y niñas, ustedes son niños y niñas. Las mujeres nunca dejan de ser niñas y los hombres siempre serán niños, por eso que los queremos. Tati, confírmale la hora a tus compañeritos y tus compañeras del viernes. ¿Hasta las 3 de la tarde? Todos Sí, hasta las 3 de la tarde en adelante no recibo más. Hasta las 3 de la tarde. Los cuestionarios van a salir robustos, por ejemplo, el del viernes, el de ayer, el de hoy, ¿listo? Bueno, entonces ya saben, les deseo que tengan un día hermoso, maravilloso. Cuídense mucho, no bajen la guardia, porque vi que todo el mundo, los que he visto, han bajado mucho la guardia con este tema. Cuídense mucho, muchachos, nos vemos mañana. Gracias, profe. Una Doctora, pregunta. muchas gracias. Buen día, profesora. Profe, una pregunta, ¿su merced ya subió lo del tema de mañana? Está subido lo del tema de mañana inclusive, y hay otra cosita más que voy a subir, sí. Está lo de hoy ya, lo de mañana, sí, sí. Listo, gracias. Sí, estamos al día hasta mañana. Listo, bueno, profe. Buen día. Gracias. Voy a subir otra cosa más. Dios me los bendiga a todos. Chao. Lo mismo, gracias. Chao, chao.